Comenzamos este bloque recorriendo Argentina campo adentro, donde veremos algunas iniciativas y ejemplos. Como ya hemos visto, la Argentina se caracteriza por sus extensas regiones dedicadas a la producción rural. De acuerdo a un primer relevamiento realizado por el Organismo Nacional de Turismo, en el año 2000 existían en Argentina alrededor de 400 establecimientos rurales dedicados al turismo. Unos 15 años después, ese número ascendía a 900 establecimientos aproximadamente. En la actualidad, prácticamente todas las provincias cuentan con establecimientos que se dedican al turismo rural, y aunque están distribuidos por todo el país, se concentran principalmente en la provincia de Buenos Aires, por lo general en las proximidades de las grandes ciudades. Las dimensiones de estos establecimientos varían mucho entre sí. Van desde las miles de hectáreas hasta los microemprendimientos de unas pocas hectáreas de extensión. Es por esto que, de acuerdo al tamaño o a las actividades principales que se realizan en ellos, estos se pueden denominar estancias, fincas, chacras, granjas, hoteles de campo, restaurantes de campo o bodegas. Argentina se distingue especialmente por la existencia de estancias, las cuales se caracterizan por ser asentamientos agrícola-ganaderos conformado por grandes extensiones de tierra, donde generalmente hay un sector denominado casco, en el cual se ubican las viviendas para la producción y muchas veces constituye un pequeño pueblo donde se realizan múltiples funciones que permiten cubrir todas las necesidades del establecimiento. En algunos casos, los cascos de ciertas estancias han sido importantes mansiones de arquitectura de estilo inglés, francés, italiano o colonial. Aquí podemos ver los cascos de algunas de las estancias más simbólicas y tradicionales de Argentina. Ahora veremos un panorama de las diferentes propuestas de turismo rural según la región del país. Esto es posible ya que en Argentina cada área geográfica presenta distintas características en cuanto al ambiente físico natural y el clima, todo lo cual, por supuesto, ha influido en el tipo de arquitectura, la gastronomía, las formas de producción y la cultura rural propiamente dicha. Veamos. La zona norte del país es una región que posee una diversidad de paisajes que abarcan desde las selvas subtropicales hasta la aridez de la puna jujeña o los valles y quebradas con cerros multicolores. Aquí se encuentran poblados coloniales con valiosos exponentes de arquitectura popular y religiosa. En los establecimientos de esta región pueden degustarse comidas tradicionales como el locro o las empanadas, que reflejan las costumbres de una región signada por el culto a la Pachamama o la Madre Tierra. Para conocer de cerca la cultura local, existen comunidades que invitan a compartir su vida cotidiana, a preparar sus alimentos o elaborar artesanías en telar o en barro. En la zona litoral se pueden ver paisajes con una abundante vegetación, ríos de gran caudal y fauna salvaje. Al recorrer esta región es posible encontrar estancias como también pequeños establecimientos en medio de esteros, ríos, selvas, lagunas y palmares. Las actividades que caracterizan esta zona en particular son los paseos en canoa y los avistajes de flora y fauna debido a la gran biodiversidad existente. Algo que especialmente distingue a esta región son los establecimientos productivos de té y yerba mate, donde se pueden probar alimentos y bebidas elaborados en base a este cultivo. Hacemos un pequeño alto aquí para hablar del tradicional mate, que es un ícono de la cultura rural argentina, pero también de países como Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil. Los guaraníes, pueblo originario que habitaba esta región de América del Sur, fueron los primeros en tomar mate y en propagar esta costumbre. El mate es una infusión que se prepara con hojas de yerba mate y se sirve en un recipiente como se puede ver en la imagen. En un estudio reciente
se constató que el 65% de los argentinos que toman mate lo hacen en compañía de alguien. Esto es porque el mate funciona como un conector con el otro, con las raíces y con la tierra. Conozcamos ahora la zona de Cuyo. Esta región se caracteriza principalmente por la elaboración de vinos que ya tiene una tradición de más de 400 años y constituye la actividad principal de muchos productores que invitan a recorrer sus bodegas y a degustar los distintos varietales. Otras particularidades que merecen destacarse de esta zona son la presencia de la cordillera de los Andes, que enmarca el paisaje con las cumbres más altas de América, y la existencia de la Ruta del Adobe, un circuito cultural y turístico que pone en valor reliquias arquitectónicas construidas en barro entre los siglos XVII y XVIII. Seguimos ahora por la zona pampeana. Aquí se concentra la mayor cantidad de oferta de turismo rural, principalmente en un radio de unos 250 kilómetros alrededor de la ciudad de Buenos Aires. El paisaje de esta región se caracteriza por las amplias llanuras. Los íconos que distinguen la cultura rural de la zona pampeana son el asado, los fogones al son de la guitarra y el personaje distintivo como es el gaucho en compañía de su caballo. El gaucho es un personaje típico de las áreas rurales, especialmente de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y sur de Chile. Se caracteriza por ser un jinete hábil y por realizar fundamentalmente actividades vinculadas con la ganadería. Un sitio típico y tradicional que solía ser el centro de reunión de los gauchos eran las pulperías. Estos lugares funcionaban como antiguas postas, paradores y correos. Con el paso del tiempo, algunas debieron cerrar, pero muchas de ellas se reciclaron, convirtiéndose en almacenes de ramos generales, que vendían lo que el hombre de campo necesitaba. Hoy en día, varias de estas estructuras resistieron el paso de los años y ahora forman parte del paisaje y la cultura de esta zona pampeana. Estos sitios pueden ser visitados dentro de poblados o circuitos rurales. Pasamos ahora a la parte más austral del país, el sur de la Argentina, la Patagonia. Aquí el paisaje es vasto y diverso. Se pueden encontrar montañas, bosques de lengas y araucarias, valles, lagos, glaciares y mesetas desérticas. La gastronomía típica del lugar se encuentra representada por el cordero patagónico. Una característica propia son las grandes extensiones de campo dedicadas a la producción ovina. Dentro de las actividades típicas se encuentran la esquila de ovejas, el manejo de manadas y la cosecha y procesamiento de frutas finas. Finalizamos así este bloque. En esta sección hemos recorrido de cierta manera los espacios rurales de Argentina, viajando de norte a sur por sus distintas regiones y conociendo un poco la variedad de sus paisajes, climas, así como también algo de su gastronomía, las actividades que se pueden realizar y algunas particularidades que se destacan dentro de este ámbito, como por ejemplo el mate o el gaucho.